Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿De qué se habla? Hoy, 15 de septiembre, en Colombia se habla sobre una de las enfermedades mentales que ha venido proliferando en medio de la pandemia, la ansiedad. Esta enfermedad deja graves consecuencias como adicciones, desórdenes alimenticios y altos niveles de estrés. Por eso hoy también hablaremos de los métodos para detectarla, cómo tratarla y las terapias que se están utilizando para combatir esta silenciosa enfermedad mental. Los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Comenzamos. Y precisamente luego de la pandemia o la pandemia en sí aumentó los casos de ansiedad y también de enfermedades mentales y dejó en evidencia las graves consecuencias que dejan este tipo de trastornos. De hecho, según Naciones Unidas, la depresión y la ansiedad afectan a 264 millones de personas en el mundo y aseguran en países ingresos bajos y medianos entre el 76 y el 85% de las personas con trastornos mentales no reciben ningún tratamiento para su enfermedad, a pesar de que está probado que se puede intervenir de forma eficaz. Un invitadazo hoy, sé que ustedes lo reconocen, lo han visto muchas veces en televisión. Hoy nos acompaña Tony Camo, psicólogo, experto en tratamientos contra la ansiedad y las adicciones que produce precisamente la ansiedad. Gracias por acompañarnos, Tony. Gracias a ti, José. Gracias, Daniela. Contentísimo estar aquí sin ansiedad. Para nosotros es un placer, además tenemos, ya habíamos hablado con Daniela un poquito de nervios, porque sabemos todo eso, esa magia que envuelve tu personaje, de todo lo que sabes hacer. Ojalá hoy no nos toque ese tipo de hipnosis. Ya nos vas además a contar cómo estás utilizando la hipnosis ahora para ayudar a todas estas personas que padecen de ansiedad. Pero es muy importante comenzar diciéndole a la gente, a los ciudadanos que tal vez nos ven en sus casas, yo no soy como ansioso, estarán diciendo, ¿cómo identifico que yo padezco de ansiedad? Muy sencillo. Una persona es ansiosa porque tiene el pensamiento en el futuro. Ejemplo, voy a poner varios ejemplos y muchos se van a sentir identificados. ¿Y si este mes no gano lo suficiente para pagar mis cosas? El futuro. ¿Y si el programa no tiene rating? El futuro. ¿Y si a mi hijo le pasa algo o se contagia? El futuro. ¿Y si el dolor que tengo es algo malo? El futuro. Claro, mucha gente se preguntará, espera, ¿me está diciendo que el futuro? ¿Qué me está diciendo? ¿Que no debo de pensar en el futuro? No, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que es pensar en el futuro. Es bueno pensar en el futuro. El futuro, tus metas, tus logros. Lo que no es bueno es que en tu presente hayas metido permanentemente, constantemente, tu futuro y estés preocupado por aquellas cosas. El 84% de esas cosas ni siquiera ocurren, pero tú estás preocupado, muy preocupado. Y esa preocupación es la ansiedad. Lo bueno es ocuparse para hacer cosas. Cuando te preocupas es cuando hay ansiedad, porque estás dando un indicio de un futuro. Entonces, ¿cómo sabes tú que eres ansioso? Porque todos tus pensamientos se van al futuro. ¿Y el pasado? Cuando tienes los pensamientos del pasado, entonces empiezan a desencadenarse unos pensamientos de sentimientos de culpa. La persona empieza a decir, no tenía que habérselo dicho. Lo hubiera podido hacer mejor. Lo podía haber hecho mejor. Ajá. No tenía que habérselo comentado. Ay, no tenía que haber pasado. ¿Qué ocurre? Ahora muchos se preguntarán, lo mismo, ¿verdad? Que no puedo pensar en el pasado. Que no te estoy diciendo eso. Que sí puedes pensar en el pasado, en lo que ocurrió, en lo que pasó, en aquellas cosas maravillosas y no maravillosas que ocurrieron para cambiar tu vida. Lo que pasa es que si tu vida, tu presente, la llenas de cosas, de indicios, de preocupaciones del futuro y también empiezas ahora a sentir sentimientos de culpa, ¿sabes qué te va a pasar? Pues que el cóctel, fíjate que hasta le pongo alegría, el cóctel entre la ansiedad y el estrés genera depresión. Toma ya. Boom. ¿Y por qué, Tony, la ansiedad desencadena, por ejemplo, exceso de comida, fumar, un montón de situaciones que van alrededor de esa ansiedad que usted nos está hablando? Es muy sencillo, porque como esa ansiedad la tienes en tu interior y genera una preocupación, tú te alteras,
tú eso que se está moviendo en tu interior, tu pensamiento está moviendo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas para acá? ¿Y no vas a llegar? Y te está esperando. ¿Y tu hijo? ¿Y si le pasa? ¿Y lo que viene? Entonces tú necesitas una liberación. Cuando no tienes una liberación emocional, tú empiezas a estresarte y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque con un paso del tiempo prolongado puede generar conflictos internos en el individuo, en la forma de pensar. Y entonces, ¿cómo me libero de eso? Es decir, ¿cómo hago yo para no tener esos estados de ansiedad? La gente que lo que suele hacer, irse a lo más sencillo. ¿El qué? ¿Un cafecito? ¿Un tintito? ¿Un vinito? Venga, un vinito, una cervecita. No, voy a comer. Y empezamos a comer rápido. Pagamos la ansiedad con cosas que aparentemente nos da un cierto placer, que luego te voy a contar ese placer que os va a encantar, si no me lo recordáis, por favor. Ese placer es importantísimo. Y entonces buscamos el placer ¿para qué? Para que esa tensión que me estaba provocando en situaciones determinadas me tranquilice. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad para poder resolverlo. Y como no tengo la capacidad, pues busco la manera. Pero ahí lo que pasa... ¿Qué papel juega el estrés con la ansiedad? Realmente, ¿cuál es esa relación que puede existir entre el estrés y la ansiedad? El estrés le da la mano a la ansiedad, vamos, está esperando, el estrés está así, diciendo, ya vas a venir, ya vas a venir. Cuando tú tienes un exceso de ansiedad y no la puedes controlar, ¿tú qué es lo que haces? Te estresas. ¿Qué es el estrés? Es la tensión que provoca en ti, en tu organismo, una situación, un agente externo o interno. Externo que te lo provocan, interno que tú lo estás determinando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ves que no resuelves tu estado de ansiedad, el estrés dice, ¿entro yo ahora en acción? Entro, sí, ahí voy. Y entonces empieza el estrés a decir, así no puede ser, es que esto no puede ser. Y ahora ya empieza el estrés a sacar sus buenas cartas, que una es, plax, el tiempo. Y empieza a decirte, date prisa, que no puede ser, que nos tenemos que ir, que vamos a llegar tarde, que no vamos a hacer las cosas, que esto no puede ser. Y empieza a darte, siguiente carta, preocupaciones. Para tener la carta de la preocupación tiene que tener la ansiedad, que es la preocupación. Y empieza a tirar la otra carta, estás preocupado, pero no puede ser, pero así no se puede andar. Y ahora lo que empieza a mandar otra carta, ¡pum!, alteraciones fisiológicas. Y empieza a tener pequeña taquicardia, sentirte alterado, sentirte nervioso, sentirte que no tienes capacidad para hacerlo, y entonces llega la ansiedad y te dice al estrés, échate para el lado, vamos a resolverlo, déjame que me tome un vinito o me fume un cigarrito, que yo sé cómo hacerlo. Y entre los dos están discutiendo y tú mientras no sabes salir de ahí y fumas, come, bebe y no sales de ahí nunca. Vámonos entrando un poquito más en el tema, por ejemplo, de cómo, y estoy segura que los televidentes lo están pensando, cómo controla uno esa ansiedad, porque es algo con el que uno vive todos los días. Día a día hay ansiedad y yo aquí le iba a decir ahorita que todos tenemos ansiedad. A mí me pasa, a José le pasa, usted ahorita casi que le da un ataque cardíaco por allá a nuestro gerente de pensar que el rating no estaba subiendo, pero uno no es consciente. Porque a mí, de hecho, le voy a decir, a mí me ha dado. Y yo a veces siento como que no tengo control de mi propio cuerpo. Entonces, uno va y se come el chocolatico, pero entonces se come el chocolatico y después se siente mal por haberse comido el chocolate. Entonces, es como un círculo vicioso. Y a veces en ese punto uno dice, uy, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me libero de esta cosa tan horrorosa que estoy viviendo? Pues hay manera de liberarse. Antes de contestarte todo lo que me has preguntado, quiero decirte y decirle a toda la gente que la ansiedad es buena y la ansiedad es necesaria. Es un motor también. Sí. Es necesaria la ansiedad. Es aquel... Porque mucha gente dice y piensa, espérate, ¿y tú no me enseñas una técnica para quitarme la ansiedad para siempre? No, sería un problemón. Es más, casi seguro que te pasaría algo en la vida o morirías. Entonces, ¿en qué momento empieza a ser la ansiedad un problema? Yo te lo voy a contar. Esto es como el colesterol. Está el colesterol bueno y el malo. Hace falta el equilibrio. En la vida hace falta equilibrio, José. Es muy importante, Daniela. Os lo voy a contar. La ansiedad es buena porque es un mecanismo de defensa que te va a ayudar a muchas cosas. Tú vas a cruzar un paso de peatones y si tú no tienes ansiedad, imagínate, voy a gesticular, voy a interpretar un individuo, ¿vale? Así. Ay. No, con menos ansiedad. Uy, voy a pasar ahora el paso de peatones. Ojo, como no tengo ansiedad, no tengo prisa. ¿Por qué? Porque la prisa me la va a dar el estrés y la ansiedad es que tengo que cruzar rápido.
uy, qué cantidad de coches están pasando. Estoy hablando así para que la gente se dé cuenta de que estoy hablando de un tipo que no tiene nada de ansiedad. Y los coches, yum, 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 ya llevo 20 minutos. Uy, pues no sé cuándo voy a pasar al otro lado, ya veré. Yum, yum, yum. Digo, bueno, yo paso. Y paso despacio, ¿por qué? Porque yo no tengo prisa. Porque no tengo preocupación, no tengo miedo. Ni necesidad. No, claro. Entonces voy a pasar y cuando paso, ¡brum! Y me arrolla un coche. ¿Por qué me arrolló? Porque yo tuve esa ansiedad y estaría pendiente de, ay, hay 20 pasos, tiene un coche parqueado para acá, calculo la distancia para acá, tengo que salir corriendo, voy para allá. Venga, ¡bum! Si la ansiedad no la tuviésemos nosotros latente, sería un gran problemón. ¿Para qué? Para cuando estamos cocinando que no se nos queme una situación, una entrevista que estamos haciendo ahora, que ustedes no estén pendientes de lo que nos dicen, de las palabras importantes que digo para apuntarla y venir a la siguiente pregunta. Esa ansiedad es necesaria. Ahora, ¿cuándo, como tú dijiste, esa ansiedad se hace un problema? Cuando empieza a controlarte. Ahí empieza el problema. Que es el 100% del tiempo, Claro. para la mayoría de las personas. Cuando te manda la orden de el cafecito, el chocolatito, dile que no lo aguantas más, que ya no puedes más. Ya estoy cansado de ti, déjame en paz. Ahí es cuando ya la ansiedad puede más. Cuando ya no te da y te ha quitado la armonía. Cuando te ha quitado tu paz y tu equilibrio. Tony, estamos, por lo menos yo, estoy en un proceso de crianza y siempre se ha hablado que es muy importante el tema del manejo de las emociones y enseñarle desde chiquitos a manejar las emociones. Tal vez ese puede ser un ingrediente importantísimo que pueda volver inmune a ese ser humano desde chiquito si aprende a manejar sus emociones para que no llegue a un estado de ansiedad considerable. Bueno, ante todo, mi enhorabuena que estés en una etapa de crianza. Eso es algo maravilloso, es muy lindo. Yo, sin querer vender nada, pero te lo tengo que contar, tengo algunos libros, bastantes, en el mercado. ¿Algunos? Y uno de ellos se llama, que es para los hijos, si quieres educar al hijo, educa al padre. Más que el control de las emociones, es el control de tener técnicas. Una de las técnicas más importantes para las crianzas, para tener un niño, la regla fundamental de oro para la educación de los niños, de la pareja, de la familia, se llama tener normas. Así que apunta, apunta, que esto te va a interesar. Apunta, José. Tome notas de Apunta, Fernando, hijo. por Ya estoy favor. Ahí ansioso, está. Norma. Normas, límites y consecuencias. Si no existen normas, límites y consecuencias bien establecidas en un ámbito familiar, social, amoroso, como lo quieras establecer, tendremos grandes dificultades. Téngalo ahí un momentico porque nos tenemos que ir a hacer una pausa y cuando regresemos, además Tony va a contestar mi pregunta porque me la dejó ahí en el congelador sobre cuáles son esas técnicas para poder controlar la ansiedad que además Tony acaba de o está aplicando ya hace un buen tiempo una, entonces no se nos van a desconectar, ya regresamos para seguir conversando de este tema. Ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros y este segundo bloque vamos a seguir abordando este tema de la ansiedad. Y es que las enfermedades mentales se han convertido en grandes impulsoras de la mala salud de todos los colombianos. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la depresión, por ejemplo, un mal que afecta a 4,4% de la población del planeta, ubica a Colombia por encima del promedio mundial, lo que genera preocupación entre las autoridades en este tema. Debido a esta cifra, es clave hablar de prevención, por supuesto, de tratamientos, acá ya Daniela está ansiosa por conocerlos, para combatir precisamente esta problemática de la ansiedad, la depresión y el estrés en todos sus ámbitos. Y para seguir hablando de este tema está Tony Camo, psicólogo experto en tratamientos contra la ansiedad y las adicciones. Y le damos la bienvenida a nuestro estudio 5 de RTVC Noticias a Andrés Gutiérrez Tamayo, psicólogo clínico. Gracias, Andrés. ¿De qué se habla? Si ves, ya todo esto me puso ahí a decir cosas que no era. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Tony. Hola, José, ¿cómo Bienvenido, están? Andrés, qué bueno. Bueno, yo hice una promesa antes de que siguiéramos al segundo bloque, porque Sí. es que estoy segura que es lo que nos estamos preguntando tanto yo como los televidentes, y es cómo controlamos la ansiedad. Y para eso hay una técnica que Tony tiene, que es la sugestión progresiva. Entonces, por favor, cuéntenos un poquito sobre esa técnica y de esos tips que podemos aplicar en nuestro día a día para que la ansiedad no nos enloquezca y no termine quizás en una enfermedad mucho peor. Claro que sí. Mira, para que la ansiedad aparezca en un individuo son necesarias mínimo dos cosas. Sin estas dos cosas va a ser muy complicado que la ansiedad tenga un gran predominio en el propio individuo. Y es pensamiento al futuro e hiperventilación.
Cuando estas dos cosas están, ojo, no es que aparece una y ya tienes un poquito de ansiedad. No, no, no. Aparece una y estás en la puerta para que cuando comienza la segunda ya estás. Ejemplo, pensamiento al futuro y la hiperventilación. Tú estás aquí en un momento determinado y estamos pendientes, ¿no? Ejemplo, imagínate que yo soy el que quiero participar ahora, ¿no? Yo estoy escuchando la entrevista y ahora me hacen una señal de que ahora tengo que hablar. Y digo yo, ahora voy a hablar. Tengo que hablar ahora. ¿Y qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuánto tiempo me van a dar? Tengo pensamiento al futuro, ¿vale? Pero, ¿cómo me voy a poner ansioso? Si yo hago una hiperventilación que sería así. Ya está. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, el ser humano cuando respira tiene su oxígeno y su anhídrido carbónico, dióxido de carbono, a niveles distintos. Cuando tú haces una pequeña hiperventilación, estás metiendo mucho más oxígeno del que tú necesitas. Cada vez que hiperventila, por eso las personas que están enojadas con alguien, no te pase, José, ¿eh? No te pase, ¿eh? Conmigo no te pase nada. Entonces, claro, tú ves a alguien que está hiperventilado, ¿me entiendes? Tú nunca vas a ver a alguien diciendo, José, estoy enfadado contigo, no te pases. Tú no lo vas a ver tranquilo, lo ves hiperventilado. Cuando alguien tiene un ataque de pánico, ¿cómo lo ves? No, déjame, que... No, yo esto no puedo, no. ¿Cómo lo ves? Hiperventilando. Es decir, estas dos cosas son fundamentales y necesarias. Cuando están estas dos, hace ¡pum! Y desencadena. Si tienes ataque de pánico, pues te vendrá una crisis, sin lugar a dudas. Si lo tienes, si tienes fobia, y es el momento por circunstancia determinante, te va a venir también. Y entonces, ¿qué hago? Pues hace falta que tú resuelvas tu pensamiento al futuro y hace falta que resuelvas también tu hiperventilación. ¿Cómo? La hiperventilación con una ventilación lenta y pausada. Siempre cuando alguien está ansioso, ¿y tú qué le dices cuando alguien está muy nervioso? Respira tranquilo, respira. ¿Y tú qué le haces? Respira. ¿Y qué hace la gente? Sí. Error. ¿Cómo le vas a decir a una persona que quiere relajarla que haga? No puedo, me pongo muy... No puedo. Claro, la persona está en un nivel de hiperventilación que tienes que esperar un tiempo que pase 5, 6, 7 minutos hasta que poco a poco va respirando más tranquilo y más tranquilo. ¿Y cómo está? Sí, estoy mucho mejor, gracias. Ay, gracias. Sí, ya ando un poquito mejor. Es que lo que me dijo no tenía que haberme lo dicho. Claro. Ya bajó, si te das cuenta, si lo analizas, ya bajó esa hiperventilación. Entonces, lo primero es reducir esa hiperventilación. Como no lo hagas, difícilmente vas a salir de ahí. Eso es lo primero. Segundo, ¿el qué? El pensamiento al futuro. Ese pensamiento al futuro hay que tratar de resolverlo. ¿Y cómo lo hago? Si me preocupa mucho y todo. Claro, te preocupa porque dentro del pensamiento al futuro, tengo tiempo, porque esto me voy a llevar un minuto y medio. ¿Tengo tiempo de explicarlo ahora? Un minuto. Si se puede más breve para hablar también de darle partida a Andrés. Dale partida a Andrés y ahí me queda esa parte. Listo, Andrés, venga, hay algo que es bien importante y quiero hablar de las consecuencias de no tratar la ansiedad, porque muchas personas lo dejan todo para después. Espera, no, eso no pasa nada, eso fue por este momento, porque estaba estresado, etcétera. ¿Cuáles son esas consecuencias que se dan si no se trata a tiempo la ansiedad? Hay varios factores predisponentes en la conducta humana frente a la ansiedad. En muchas ocasiones se tiene la oportunidad de identificar casos a temprana edad, pero infortunadamente por miedo a hacer seguimiento, por miedo de los padres a tomar tratamientos clínicos o farmacológicos o falta de conocimiento, se evaden ese tipo de responsabilidades dejando a su merced más adelante cualquier tipo de alternativa. Es por eso que entonces cuando llegan a edades más avanzadas terminan detonando en espacios como las adicciones, como el alcoholismo o como otra serie de comportamientos desadaptativos. Hay varias técnicas y varias maneras de tratar la ansiedad, pero también hay que aclarar que la ansiedad no es todo el tiempo. Normalmente el ser humano tiene unos niveles de ansiedad con los cuales puede manejar, pero hay otros dependiendo del momento, etcétera, claro, y en cada ser humano es diferente. Es muy normal como emoción la ansiedad también, pero hay que ver en qué momento se vuelve incapacitante. Cuando está en un periodo, por ejemplo, de 6 meses, es constante, recurrente, me impide hacer una serie de actividades, me está incapacitando, es allí donde entonces hay un trastorno por ansiedad, llámese como sea, si es especificada, si es ansiedad asociada a la agorafobia, a la ansiedad social, a la ansiedad específica o al trastorno obsesivo compulsivo.
Ya determinando este tipo de patología, entonces se inicia toda una serie de tratamientos que pueden ayudar a la persona a superar este síndrome. Sí, tengo o me surge aquí una duda. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo? Entonces, la persona va a presentar un trabajo importante, incluso los artistas en el momento antes de salir al escenario. Cuando uno tiene ese momento que genera mucha tensión y que es muy especial, ¿eso que uno está sintiendo es ansiedad o es miedo? Tony. Yo. No puede haber miedo como no existe ansiedad. Eso es imposible. Tú, dile a alguien que está teniendo un ataque de pánico, ¿cómo vas a ver a esa persona diciendo, ay, tengo un ataque de pánico? No. Para tener miedo, el miedo se alimenta de la ansiedad. Sí o sí, sí o sí, sí o sí, no en unos casos. En todos los casos tiene que tener el componente. ¿Por qué? Porque para tener miedo tú tienes que tener una ansiedad, que la ansiedad es lo que te va a preparar para atacar o para huir, para hacer una acción determinada o para mantenerte más alerta. Por lo tanto, cuando ves que alguien tiene miedo es porque ya se ha sobrepasado y no tiene control, sin lugar a dudas, de ese exceso de ansiedad. Venga, Andrés, las personas de pronto de mal genio o que mantienen de mal humor son más propensas de padecer ansiedad. Pues no está comprobado científicamente, pero en efecto todo el ser humano tiene una correlación. Si yo me encuentro en un estado de ánimo que no es positivo, que no es adecuado, pues digamos que eso me sumerge en estadios depresivos, de tristeza, que por ende al momento de tener mi mecanismo de respuesta, pues no va a ser de una manera adecuada, lo cual ansiosamente me va a permitir responder. Cuando hablamos de ansiedad es la incapacidad de poder precisar y de pensar claramente cuál es la mejor decisión. Una mente ansiosa simplemente se mueve y se moviliza por su instinto, por su deseo, buscando la recompensa, ya sea el placer o ya sea el estado de tranquilidad. Pero finalmente se necesita que esa persona dé ese primer paso y reconozca para que pueda darle manejo a su proceso. Justamente, entonces agarro esto que nos dice Andrés y es cómo hacer para que la persona logre tener el control sobre su mente, porque pareciera muy fácil y ahorita justo detrás de cámaras yo le preguntaba a Tony, le decía, listo, pero entonces Tony, entran a la sesión contigo y la gente muchas veces piensa que ya salió curado así como por arte de magia, pero no, hay un trabajo interno bastante fuerte para poder lograr esos resultados y poder, digamos, de alguna manera controlar la ansiedad. ¿Cierto? Tú tienes que aprender. Igual que sin darte cuenta, tú empezaste poco a poco, te fue sobrellevando, te fuiste cambiando de tu equilibrio y tu equilibrio lo fue cambiando tu estado de ansiedad, tu exceso de estrés, tu depresión. No tienes el equilibrio bien establecido y antes sí que lo tenía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú tienes que volver a tenerlo y eso lo vas a hacer ¿con qué? Con psicoterapia. ¿Qué es psicoterapia? Son todas esas pautas, todas esas técnicas que debes de aprender para tener una buena vida, una buena calidad. La pregunta es, ¿a qué edad estamos más propensos de padecer de ansiedad? Porque entonces, claro, estamos hablando de unas herramientas que tenemos que aprender, pero cuando somos adolescentes no las tenemos y entonces muchos jóvenes padecen hoy en día de ansiedad porque no tienen las herramientas, pero sí tienen esa incertidumbre de qué va a pasar con sus vidas. ¿Qué podemos decirle a esos padres de familia que tienen a esos hijos con algunos síntomas de ansiedad? Ya hemos hablado de esos síntomas de ansiedad para que logren manejar mucho mejor esta problemática y además, algo que es un mito en nuestro país, que es consultar con especialistas porque no consultamos porque es que estamos locos, no estamos locos, eso no tiene nada que ver también. Infortunadamente hay un factor muy detonante en la primera infancia y es la ausencia de padre. Cuando muchos niños, niñas y adolescentes tienen que empezar a crecer sin esa figura de autoridad, sin ese acompañamiento, o en ocasiones, aún estando el padre, la figura paterna, pero no ejerciendo su rol de papá, incide determinantemente en trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, que más adelante se terminan convirtiendo en ansiedades específicas o generalizadas y que un poco más adelante terminan detonando en consumo de sustancias psicoactivas. Eso es lo que la evidencia nos ha venido mostrando. Si infortunadamente el acompañamiento desde casa de parte del papá, de la mamá, no lo pueden hacer porque alguno de los dos no está, pues es el montar muy bien una estructura de manejo, de pautas de crianza, de diálogos saludables, de una buena comunicación, de normas, de límites que permitan afianzar esa conducta del adolescente o del niño o de la niña
para que más adelante pueda tomar mejores decisiones y de esta manera pues quede mucho mejor conformado todo lo que tiene que ver con su personalidad y su carácter, y de esa manera más adelante vamos a blindarlos para que no tengan que vivir situaciones asociadas a la ansiedad, unas relaciones supremamente codependientes, unos apegos emocionales, donde hoy infortunadamente muchas personas están en esa condición, donde no se han podido separar, donde no se han podido, mejorar su calidad de vida simplemente por la ansiedad que le genera estar en ese tipo de relaciones. Además de la edad, hay quizás una diferencia entre el género, es decir, el hombre y la mujer proyectan de alguna manera diferente esa ansiedad, o vendría siendo lo mismo para los dos. Se dice, se comenta. Cuidado con lo que va a decir. Somos 3 contra 1, trátemela pasito. Sí, no, te lo voy a decir, pero con mucha honestidad. Se dice, se comenta, a nivel de estudios, de análisis que se han hecho, de que es prácticamente casi igual, pero yo no estoy de acuerdo. Yo, a nivel personal, como individuo, como profesional, como psicólogo, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Va a depender de muchos factores, pero ahora te voy a contar en quién creo yo que cae el mayor peso. Porque va a depender de mucho. Te dice aquí, hombre y mujer, pues va a depender, porque si este hombre tiene una serie de, lo que contaba antes, una serie de técnicas y de capacidades, este hombre va a estar muy bien preparado. Y si lo tiene la mujer, pues tendrá mejor capacidad para poder resolverlo. Sí, pero entonces, ¿es igual el hombre que la mujer? Para mí, no. ¿Quién tiene más ansiedad? La mujer. Tony, soluciones donde podemos buscar, y ya le damos espacio también a Andrés. Bueno, pues estoy realizando unos seminarios que es para dejar de fumar, para bajar de peso y control del estrés, ansiedad y miedo, donde entran los ataques de pánico y todo esto, donde entras y te doy todas las técnicas posibles para hacerlo y ya sale con las técnicas bien aprendidas, bien realizadas, y ya a partir de ahí empieza tu primer cambio. Todo esto lo estamos haciendo, está saliendo ahí los teléfonos, pero aunque yo soy andaluz y al decir un número de teléfono te voy a decir 57 313 35 y decir, ¿qué estás diciendo? No entiendo nada. Así que no te voy a decir los teléfonos porque te voy a marear, pero sí en el Facebook. Tú entras en el Facebook, Tony Camo, y ahí tienes para hacer la elección online o presencial, en tu casa o vas directamente. Y vamos a estar en Bogotá y en Medellín haciendo seminarios, como antes les comenté. Así que estoy muy contento. Por si no me da tiempo de despedirme, agradezco mucho. Gracias, Andrés, gracias, Daniela, gracias, José. Que te vaya muy bien con los niños. Ya sabes, normas, límites y consecuencias. Que te vaya muy bien y agradecido de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Andrés. ¿Dónde los televidentes te pueden contactar? Dirigimos un proyecto de jóvenes y adultos, infortunadamente, que han caído en las adicciones también por problemas de ansiedad. La Fundación Semillas de Vida hace 20 años viene liderando programas aquí en Colombia y nos pueden conseguir en redes sociales, Facebook, Instagram también, como Fundación Semillas de Vida. Pues maravilloso, ya vieron ustedes, no es tan difícil tratar de controlar la ansiedad, hay simplemente que interesarse por buscar cómo controlar nuestra mente. A ustedes dos, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con ustedes y a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una feliz noche. Y por supuesto, no se olviden de consultar, es muy importante. No estamos locos, necesitamos ayuda. Ustedes que estén bien, feliz noche. Chao.